confines más remotos de una pequeña aldea, rodeada de densos bosques y neblina eterna, se encontraba una colina. Desde tiempos inmemoriales, los lugareños habían evitado acercarse a ella, temiendo por las historias de horror y tragedia que la envolvían. La colina, cubierta de maleza retorcida y árboles marchitos, emanaba una oscuridad palpable, y los pocos valientes que se aventuraron a explorarla nunca volvieron para contar la historia. Un día, un intrépido viajero llamado Jonathan decidió desafiar la advertencia y descubrir los secretos que se ocultaban en lo más alto de la colina. Jonathan ascendió por el empinado sendero de la colina, sintiendo como el aire se volvía más espeso y gélido a cada paso. La maleza se cerraba a su alrededor y susurros inquietantes se filtraban entre las ramas retorcidas, como si los árboles dieran advertencias inaudibles. A medida que se acercaba a la cima, la sensación de angustia crecía en su pecho, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Finalmente, Jonathan llegó a la cima de la colina y se encontró con una escena que heló su sangre. Un antiguo altar de piedra se alzaba en medio de un claro, manchado con restos de sangre seca. Sobre él descansaba un extraño ídolo, una figura retorcida y amorfa que desafiaba cualquier descripción racional. Sus ojos sin vida parecían mirar directamente al alma de Jonathan, llenándolo de un profundo terror. De repente, el suelo tembló bajo sus pies y la niebla que envolvía la colina se espesó aún más. Una presencia ominosa llenó el aire, como si algo ancestral y malévolo estuviera despertando de su letargo. Jonathan sintió una mano helada posarse en su hombro, pero al voltear, solo encontró la nada. La niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando figuras grotescas y deformes que se arrastraban desde las sombras. Eran criaturas aberrantes, con apéndices retorcidos y ojos carentes de luz, listas para atacar al intruso que había osado perturbar su dominio. Jonathan retrocedió, sintiendo como el horror lo envolvía por completo. Sin embargo, antes de que pudiera escapar, fue arrastrado hacia atrás por una fuerza invisible. El ídolo en el altar comenzó a vibrar intensamente y un resplandor malsano lo envolvió. En un instante, Jonathan se fusionó con la figura amorfa del ídolo. Su carne y su ser se desvanecieron en la oscuridad. El viento sopló suavemente, llevándose consigo los ecos silenciosos de una advertencia olvidada, que se había vuelto una realidad espantosa. Jonathan se convirtió en el guardián maldito de aquel lugar, una sombra sin forma, condenado a la eternidad de sufrimiento y desesperación. La aldea se hundió en una pesadilla interminable, donde cada noche era un tormento y la esperanza se desvanecía en la oscuridad implacable. El altar en la colina había reclamado un alma más, pero su apetito insaciable nunca estaría satisfecho.